Isaías capítulo 5, versículo 8 al 13 y 20. La palabra del Señor dice de esta manera: Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de esta tierra, en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efá. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Padre que habitas en gloria, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque tu palabra es verdad. Señor, usa, Señor, este vaso de barro. Habla a través, Señor, de este siervo inútil. Y que tu Santo Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Abre los corazones, abre las mentes, y que tu palabra produzca el fruto por el cual cada persona necesita. Suple cada necesidad conforme a las vidas. Y que en esta mañana tu palabra, oh Dios, redarguye nuestros corazones, y que tu palabra no regrese vacío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Dios es bueno. Dios es bueno. Ya sé por qué no quieren decir amén. Hemos leído la palabra del Señor en esta mañana. Mi tema es llamados al arrepentimiento. Isaías, estamos leyendo el capítulo 5 del versículo 8 en adelante. Y la palabra del versículo 8 dice: Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en? Lo primero que podemos ver en esta palabra, la primera palabra que encontramos es ay. Y no es un ay de que hay algo, no, es un ay de dolor, es un ay de tristeza, de muerte.
Quiero empezar como introducción con una frase que usa la ciencia. Y la frase es causa y efecto. ¿Cuántos saben de esa palabra? ¿Cuántos han escuchado? Los hermanos que tienen un estudio un poco intelectual o un poco más intelectual quizás entienden mucho bien esa palabra, pero cuando yo leía esa palabra yo no, la verdad no entendía, entonces tuve que buscar en el diccionario qué es causa y efecto. Bueno, lo utiliza la ciencia porque ellos utilizan mucho esa palabra. Y causa significa o explica la razón por la que algo sucede. Es la causa. Efecto es la descripción de lo ocurrido. Bueno, yo aún al leer el significado, pues aún así yo no entendía, ¿sí? Pero como, pues leyendo un poquito más y conociéndome a mí mismo, pues puse a meditar y pensar en algún ejemplo y pues usé un ejemplo sencillo que yo entiendo y quizás algunos de aquí también van a entender. Por ejemplo, cuando dicen un hombre en la calle fue atropellado, ¿sí? Esa es la causa, ¿sí? Un hombre en la calle fue atropellado. ¿Cuál sería el efecto? El efecto sería, se quebraron las piernas, los brazos y murió, ¿sí? Sería el efecto, ¿no?, del atropellamiento, del accidente, ¿sí? Entonces la causa es, en este ejemplo, de un hombre, o sea, fue atropellado sería. El efecto sería el destrozo o la muerte. Cuando vamos a la historia de la palabra, de la historia del tiempo, por ejemplo, en el cielo, ¿cuál fue la causa de la destitución de Lucifer? La palabra nos da alguna descripción, o nos dice más bien cuál fue la causa. En Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Quizá la introducción va a ser un poquito largo. Dice el versículo 13 en adelante: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue la causa de la destitución de Lucifer? Es querer igualarse a Dios, querer sentarse a nivel de Dios. La otra causa que podemos ver en la historia en Adán. ¿Cuál fue la causa del pecado de Adán? En Génesis habla de eso. Génesis capítulo 2, versículo 17. La palabra dice, Génesis capítulo 2, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? Comieron. Vemos esos dos ejemplos bíblicos, una causa y un efecto. ¿Sí? ¿Cuál es la caída de un hombre o de una mujer? Cuando hablo de hombre, estoy hablando general, hombre y mujer. ¿Cuál es la caída de un hombre? ¿Qué dice Proverbios capítulo 14? Perdón, Proverbios capítulo 16, 18. Dice la palabra, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Por qué estoy mencionando estos versículos? Porque cada efecto hay una causa. Cada causa hay un efecto. ¿Sí? Y voy a hablar un poco sobre el pecado del pueblo de Israel, la desobediencia del pueblo de Israel, que antes de la cautividad de Israel, ¿qué hubo? ¿Cuál fue la causa? El pueblo de Israel, por mucho tiempo, pecaba y pecaba. Dios lo levantaba, pecaba y pecaba y Dios lo levantaba. Así sucesivamente. Antes de la caída o antes de la cautividad en Babilonia, el pueblo de Israel había pecado o había desobedecido. Pero, ¿cuál era la causa de la desobediencia? Cuando leemos en nuestro versículo base, cuando el profeta Isaías les dice, ay de ustedes que están acumulando, en otras palabras, casas, terreno a terreno. Cuando el profeta Isaías les decía eso, ¿qué es lo primero que viene en nuestra mente? ¿O qué es lo primero que viene en su mente? Recordemos que el ay es un ay de dolor, es un ay de tristeza, de muerte, de aflicción. El profeta les dice, ay de ustedes que están acumulando casas, casa a casa. ¿Sí? La pregunta, lo primero que viene en nuestra mente, ¿es malo tener 2, 3 casas? ¿Qué piensan los demás? ¿Sí o no? Pero entonces, ¿por qué el profeta les dice, ay de ustedes que están acumulando casas? Hay de ustedes que tienen 2, 3 carros. Hay de ustedes que tienen, yo qué sé, cuántas cosas. El profeta les dice, ay de ustedes. O quizás el profeta estaba envidiando. No, pues puede pasar, ¿no? Como suele pasar en nuestra sociedad, que cuando alguien tiene más cosas, envidia a los demás. Ah, este tiene tal cosa, ah, este tiene mejor. Ah, este, ¿cómo lo obtuvo? Digo yo, ¿no? El profeta, ¿sí? ¿Estaba envidiando? Por supuesto que no, porque más adelante vamos a ver por qué. O tal vez Dios ya no quiere que usted tenga más casas, tenga más cosas. Dios ya se arrepintió de darle mucha bendición y quiere darle a otros. Quizás sea eso. Bueno, el profeta le sigue diciendo,
¿acaso ustedes van a permanecer solos en esta tierra? ¿Acaso ustedes van a estar solo aquí? Una pregunta interrogante lo que él hace en la segunda parte. Dice, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? No estamos muy lejos de esta realidad. No estamos muy lejos en este tiempo, ¿sí?, que nosotros como seres humanos queremos obtener muchas cosas y no es malo. ¿Cuál es lo malo entonces? ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la causa? El profeta sigue diciendo, es una pregunta de interrogancia que él hace. ¿Sí? Por eso es que nosotros, o el pueblo de Israel, ellos en ese momento no entendían eso. No entendían por qué el profeta les decía, ay de ustedes. ¿Sí? Ellos estaban disfrutando la vida, ellos estaban haciendo muchas cosas, estaban acumulando muchas cosas, sin darse cuenta de ese ay, sin darse cuenta de ese juicio, de ese dolor que venía por delante, que Dios estaba viendo, de lo que Él ya estaba estableciendo para ellos. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en eso, cuando la palabra dice, ay de ustedes, tiene relación con nosotros en este tiempo como padre, o como hombre, como mujer, personal. Tiene relación eso con nosotros ahora como familia, como esposos o como parejas. ¿Tiene relación eso con nosotros ahora como iglesia? ¿Tiene relación eso, bueno, con la sociedad? No digamos. ¿Tiene relación eso con nosotros en este tiempo? Quizás algunos dirán, no, conmigo no, yo estoy bien, estoy al 100. Cuando vemos esto, el pueblo de Israel en este momento, ellos estaban cómodos. Tenían casas, tenían buenas casas, tenían, como leímos en el versículo posterior, dice, las grandes casas, hermosas. ¿Sí? O sea, no tenían casitas como nosotros tenemos. Casas buenas, grandes. ¿Sí? Pero él les profetizaba porque Dios se había, ¿qué? Podemos decir airado o enojado, que eso lo vamos a ver más adelantito. Cuando dice ay, ya dijimos que no es malo tener cosas, no es malo tener 2, 3 carros, casas, terreno, no es malo. ¿Sí? Estamos tratando de ver cuál es la causa de la desobediencia o del pecado del pueblo de Israel. Cuando vemos en algunos textos antes, por ejemplo, vamos a leer en Éxodo, capítulo 20, versículos 3 y 5. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5. Cuando Moisés recibió los mandamientos de Dios para el pueblo de Israel. Y dice la palabra en el versículo 3 y 5, dice, no te harás imagen ni alguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen.
es un mandamiento que Dios le dio al patriarca Moisés cuando le dio los mandamientos. Cuando leemos Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 y 5, Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 y 5, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay muchas referencias, pero saqué esos dos porque Dios había dado un mandamiento al pueblo de Israel que no adoraran a otros dioses, que ellos tenían que amar solo a Dios, ¿sí? Entonces, Dios les dio ese mandamiento a ellos, de que no se apartaran de él. ¿Es alguno de la causa por el cual el pueblo de Israel fue cautivo? Quizás sí, algunas, ¿sí? Porque eso el pueblo de Israel lo repetía siempre, siempre y siempre. ¿Sí? Cuando Dios los levantaba, cuando estaban ya cómodos, se alejaban y adoraban a otros dioses. Caían, Dios los levantaba y volvían otra vez a otros dioses. Y sucesivamente así venía el pueblo. ¿Sí? ¿Tiene relación eso con nosotros ahora? Tal vez no, o no sé, cada uno sabe. Sin embargo, este pueblo, en toda la historia podemos ver que fueron murmuradores, desobedientes, desleales, infieles, adoradores de ídolos, de muchas cosas. Sin embargo, Dios, en su gracia, en su misericordia, siempre los levantaba, siempre los bendecía, siempre levantaba profetas, hombres, y les decía: vengan, seguimos a Dios, hagamos su voluntad, no haga esto. Por eso es que los profetas antes, ellos hablaban de arrepentimiento, ellos hablaban de pecado, ellos hablaban para que, y a ellos no les gustaba eso, y por eso los mataban, por eso los torturaban, ¿sí? Pero esa es la causa de la cautividad de Israel en Babilonia. No, todavía no es. Eso no es la causa. Entonces, ¿cuál es la causa, hermano? Algo que podemos ver aquí, seguramente los primeros hombres que recibieron los mandamientos de Dios a través de Moisés, quizás ellos cumplieron con esos mandamientos. Ellos quizás hicieron lo que Dios les pidió, que sirvieran, que adoraran, que guiaran a sus hijos. Lamentablemente, en toda la historia hubo un momento en que el pueblo de Israel se olvidaron o quizás no enseñaron a sus hijos. ¿Sí? Seguramente los primeros hicieron la voluntad de Dios. Pero los hijos o los que quedaron, a los que en este preciso momento el profeta Isaías les dice: ay de ustedes que están acumulando, ay de ustedes. Quizás estos jóvenes no fueron instruidos en los mandamientos de Dios. Quizás estos jóvenes que están en este momento que el profeta Isaías les dice: ay de ustedes, vivirán en esta tierra solos. Quizás estos jóvenes, ellos no conocieron o no conocían a Dios. Había una razón.
Podemos decir sí, porque los padres que recibieron los mandamientos, ellos no enseñaron a sus hijos. Y por lo tanto, los hijos iban a recibir ese juicio de Dios. ¿Sí? Por eso es importante nosotros como padres, cuando yo meditaba en esta palabra, tocaba mi corazón, o toca mi corazón porque yo tengo hijos. Es difícil, no es fácil cuando no están con uno. Pero los que tienen el privilegio de tener sus hijos a la par, tienen esa posibilidad de instruir a sus hijos. Si son menores de edad, tienen la responsabilidad de que ellos tienen que estar sujetos. Aún si fueran ya mayor de edad y viven bajo su techo, también pueden todavía. Pero cuando uno está lejos por teléfono, por llamadas, simplemente le hacen uno, a veces le cortan y ya. Ahí hablamos después y ya. ¿Qué puede hacer uno? Pero este pueblo o estos hijos que en este momento el profeta Isaías les dice, ay de ustedes, ellos quizás tenían una razón y no fueron instruidos, unos, otros por soberbios, por rebeldes, por desobedientes, por no honrar a sus padres, otros que simplemente no quisieron. ¿Sí? Y cuando llegamos a este punto, entonces, ¿cuál es la causa que este pueblo fue llevado al cautiverio? Hermano, la causa de este pueblo, de esta generación, por decir así, en este momento, fue algo que Dios dijo en sus mandamientos. Cuando vamos a Deuteronomios capítulo 32, vemos la causa por el cual este pueblo fueron llevados al cautiverio. Deuteronomios capítulo 32, en los versículos 16, 17 y 18, la palabra dice de esta manera: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. ¿Cuál fue la causa de la cautividad de Israel? Según los versículos que acabamos de leer, dice que ellos despertaron el enojo de Dios. ¿Sí? Ellos despertaron el celo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué le despertaron el celo de Dios o el enojo de Dios? Dice, lo provocaron a ira. ¿Sí? Con abominaciones, dice. O sea, con pecado. El versículo 17 nos dice que sacrificaron a los demonios y no a Dios. ¿A quién tenían que dar ellos o hacer sacrificio? Según los mandamientos de Dios. Es a Dios, no a los demonios. Pero este pueblo, ellos sacrificaron más a los demonios. Es lo que dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. O léelo ahí, no sé qué traducción tiene.
Y dice que a nuevos dioses que los padres antes no habían tenido. ¿Sí? Por eso estaba diciendo hace rato que los padres quizás hicieron la voluntad de Dios. Ellos sacrificaron a Dios, honraron a Dios, adoraron a Dios, pero estos hijos o esta generación no, ellos no estaban adorando a Dios, estaban honrando o adorando a dioses o sacrificando a demonios. Y por eso le despertaron el enojo de Dios, le despertaron el celo de Dios. En el versículo 18 dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Dios les había sacado de la cautividad en Egipto. Ellos fueron y les dieron una heredad. Ellos fueron y les dieron un lugar donde establecerse. Ellos les dieron un lugar donde ellos producieran fruto. Sin embargo, ellos se olvidaron de Dios. El versículo dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. ¿Se olvidaron ellos quién los creó? ¿Se olvidaron ellos quién les dio la vida? ¿Quién les dio las bendiciones? ¿Qué relación tiene eso con nosotros ahora? Como padres, como hijos, como iglesia, como familia. ¿Qué relación tiene eso con nosotros? ¿Nos hemos olvidado nosotros de Dios? Es una pregunta personal que usted tiene que hacerse. ¿Qué está sacrificando usted? ¿Qué estoy sacrificando yo a los demonios? Que tenemos que sacrificar a Dios. Usted sabe qué es, yo no le voy a decir, y si voy a poner algún ejemplo, bueno, pero hay muchas cosas que este pueblo hacían. En lugar de adorar a Dios, en lugar de sacrificar a Dios, o a llevar los sacrificios a Dios más bien, ellos no hacían eso. La pregunta que podemos nosotros hacer para nosotros, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Dónde estaba usted, dónde estaba yo cuando Él nos rescató? ¿Dónde? Algunos quizás en el vicio, en las drogas, yo no sé, en la brujería, en la hechicería, en las cosas de este mundo. Quizás estábamos por ahí, hombres con actitudes malas. Este pueblo, Dios les dio la vida, Dios los creó, Dios escogió a este pueblo. ¿Para qué? Para adorarlo a Él y no para adorar dioses. Dios los eligió a ellos para que proclamaran el nombre de Dios. Ahora la pregunta para nosotros, ¿para qué nos ha escogido Dios? Usted mismo puede dar esa respuesta. Por eso es que el profeta les dice en esta ocasión, ay de ustedes. Podemos decir nosotros, ay de mí, ay de nosotros, o simplemente, ¿qué me importa? Estoy bien. El profeta le dice, ay, y vemos la causa por el cual este pueblo fue llevado, vamos a ver más adelante, y dice en el versículo
5, 6 y 7. Ahí mismo del mismo capítulo de Deuteronomios. Porque si este pueblo si esta generación se había olvidado de Dios, dijimos que tenían razón, sí, porque los padres no los instruyeron, porque los padres no los educaron, porque no enseñaron, ¿sí? Sin embargo, cuando vemos en el versículo 5, 6 y 7, les dice el versículo 5 y 6, la corrupción no es suya de sus hijos, es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? El que te hizo y te estableció. Acuérdate, antiguos tiempos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre, Él te declarará. En la Nueva Traducción Viviente, lo estaba leyendo y entendía mejor ahí, y dice, gente malvada y perversa que ha ofendido a Dios, que son indignos de ser sus hijos. Así es como le pagan al Señor. Pueblo necio y sin sabiduría, ¿no es Él tu Padre, tu Creador? Él te creó y te dio el ser. El versículo 7 dice, vuelve atrás la mirada, piensa en los tiempos pasados, pide a tu padre o pregúntale a tu padre que te lo diga y a los ancianos que te lo cuentan. O sea, les estaban diciendo, sí, ustedes tienen razón, porque no les enseñaron, pero ahora vean la historia, vean atrás, pregunten, ¿qué fue lo que Dios hizo con ellos? ¿Qué fue lo que Dios les dio? Y usted puede leer los versículos 8, 9, 10, 12 en adelante. Ve lo que Dios hizo con ellos. ¿Sí? Por eso, este pueblo no solo se habían olvidado de Dios, ellos habían sacrificado muchas cosas. Y aquí les están recordando en los versículos, ¿sí? Así es como ustedes les pagan a Dios. Después de haberlos sacado de la inmundicia, del lodo cenagoso, como dice el Salmo 40, Salmo 42. Después que estaban muertos, esclavizados, Dios les dio la vida y ahora así es como ustedes le pagan. Les dice el profeta. La pregunta para nosotros, ¿tiene relación eso con nosotros? Si meditamos en esa palabra, ¿en qué se ha olvidado usted? ¿De qué se ha olvidado? ¿De dónde lo sacó el Señor? Al principio, cuando entramos, nosotros a veces somos muy servidores, a veces somos muy amables, a veces somos muy hombres y mujeres, cualquier cosa hacemos. Ahora, ¿hay algo que a usted se le ha olvidado? ¿Hay algo que hizo Dios en su vida, en su momento, cuando Dios lo levantó? ¿Se ha olvidado de eso? ¿Hay algo que no está haciendo hoy que al principio lo hizo? ¿O hay algo que está haciendo que no debe hacer o que debemos hacer? ¿Hay algo?
¿Hay relación esa palabra con nosotros en este tiempo? Dice generación torcida, dice. Habla duro, duele, sí. Pero muchas veces a nosotros nos tienen que recordar con palabras fuertes para que nosotros recapacitemos. Para que nosotros recapacitemos dónde estamos parados. Y en este tiempo donde estamos, no sé si usted ve a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel países, yo no sé si usted se está dando cuenta de lo que está pasando. Cuando leemos el capítulo 24 del libro de Mateo, vemos, hay muchas cosas que están sucediendo que en nuestra limitación, a veces nosotros no entendemos, nuestra ilimitación, pero hay muchas cosas que están pasando. Entonces, este pueblo, hermano, se había olvidado de Dios. Por eso es que en el versículo 19 del mismo capítulo 32 de Deuteronomios, 19 y 20, les dice: y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: el Señor vio todo eso y se alejó de ti, dice, provocado al enojo por sus propios hijos e hijas. Dijo: los abandonaré y ya veremos cómo terminan, pues son una generación torcida, hijos sin integridad. Todo aquel que se olvida de Dios, todo aquel que sacrifica otras cosas que no sea Dios, según estos dos versículos, dice que Dios esconde su mirada, se aleja. ¿Sí? Y no solo se aleja, según el versículo 20, es como cuando nosotros decimos a un hijo o a alguien: lo voy a ver qué le va a pasar. Así como fue bueno para maltratarme, así como fue bueno para rechazarme, voy a ver. O sea, vemos el versículo 20, dice: y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. ¿Y cuál fue el fin? Porque son una generación perversa. Hermano, Dios en su palabra siempre nos habla. En su misericordia, en su gracia, Él siempre nos llama a sus caminos. ¿Pecamos siempre? Sí. ¿Caemos siempre? Sí, caemos. El que dice que no cae es un mentiroso. El que dice que no peca es un mentiroso. Caemos, así como este pueblo muchas veces cayó. Nosotros caemos también. Pero cuando el Señor nos habla, porque Él es un Dios misericordioso, porque Él es un Dios amoroso, porque Él es un Dios compasivo, porque Él es un Dios que Él quiere el bien para sus hijos. Por eso es que siempre nos habla, así como a este pueblo. ¿Sí? Una causa tiene un efecto. Una desobediencia tiene consecuencia. De hecho, el primer punto
es el pecado y la desobediencia de Israel. Por eso es que nosotros en esta oportunidad, si Dios está hablando a sus vidas, a sus corazones, debemos nosotros pensar, meditar, ¿de qué hemos olvidado? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Lo que deberíamos estar haciendo. ¿Sí? ¿Cuál es la enseñanza que aprendemos rápidamente en estos versículos que estamos viendo? En el primer punto, como padres debemos enseñar a la generación o a los hijos, ¿sí? Hay un Dios que no debemos olvidar de Él, ¿sí? Debemos enseñar a nuestros hijos que de dónde nos ha sacado el Señor. ¿Cómo era usted antes? Dígale a su hijo, yo era un borracho, yo era así, pero gracias a Dios que Dios me rescató, Dios me dio una nueva vida. Ahora usted no haga eso. Hijos, si usted no escucha eso, bueno, va a quedar en su decisión. Pero recuerda que una causa tiene un efecto. Gracias, hermano. Está despierto. ¿Sí? Entonces, otro punto. No debemos nosotros idolatrar, enseñar a los hijos, no debemos idolatrar las cosas que Dios nos da. Que muchas veces nos pasa eso, idolatramos, no sé, no quiero poner tanto ejemplo, pero no sé, quizás el trabajo. ¿Sí? Quizás los bienes. No debemos nosotros idolatrar eso. ¿Por qué no debemos idolatrar? Bueno, lo que vimos anteriormente. Nosotros muchas veces sacrificamos nuestro tiempo para hacer otras cosas. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Yo sí, porque yo a veces sacrifico algunos que a veces tengo que hacer y no lo hago. Preparando esta palabra, el Señor destrozó mi corazón porque hay cosas que debería estar haciendo y no lo estoy haciendo. Nosotros no debemos idolatrar las cosas que Dios nos ha dado. Es una bendición. Debemos nosotros disfrutarlo, ¿sí? Y no idolatrarlo. Muchos idolatran las cosas, los hijos idolatran muchas otras cosas, sacrificando. Y yo estoy agradecido con Dios hoy, viendo que la congregación está. Porque muchas veces han pasado, nuestro pastor ha salido siempre y él a veces no avisa. ¿Saben por qué? Porque nosotros como congregación, no sé si hemos idolatrado a él, pero no vienen cuando él no está. Y yo, desde el momento que él me dio la información sobre este tema, yo oré, le pedí al Señor, Señor, por favor, ayúdeme y que llegue la congregación. Y hasta hoy en la mañana de igual manera le pedí a Dios. Y cuando veo la congregación, sí, algunos quizás no vinieron porque están enfermos o porque están de viaje. Ok, entendible. Pero la mayoría estamos, es una bendición. Eso es una bendición. Yo estoy agradecido con Dios por eso. Sí. Nosotros, como dije, debemos decir a los hijos de dónde nos ha sacado. Pero Efesios habla de eso, que estábamos nosotros muertos, que estábamos nosotros en el lodo cenagoso, Dios nos rescató. Salmo 40, 42. ¿Sí? No debemos idolatrar las cosas. ¿Sí? Muchas veces ponemos cosas en primer lugar y las cosas de Dios, que espere. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas es. Pero nosotros muchas veces ponemos las cosas primero, materiales. Hoy
Otra cosa que estoy muy agradecido porque el frío no nos impidió en no venir. Vencieron ese frío, vencieron esa pereza, vencieron el sueño. Qué bueno, porque Dios es el que hace. Dios es el que pone el querer y el hacer. Por nosotros fuera yo no hubiera levantado hoy. Con este frío, siempre les digo a algunos hermanos, me vuelvo gallina cuando hay frío. O sea, significa que yo me quedo ahí en la cobija y no quiero levantarme de allí. Pero hoy no. Tenía que levantarme y gracias a Dios por eso. Vencieron la distancia, el frío, el sueño, el cansancio, la pereza. Dios es bueno con nosotros. Como segundo punto, otra causa de la ira de Dios. ¿Cuál es la otra causa de la ira de Dios? Versículo 11 de Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 11 dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Cuando yo estaba meditando en esta palabra y yo dije, bueno, Señor, habla a tu pueblo, habla a mi vida, habla a mi corazón. Rompe todo lo que hay en mí que no sirve. Renueva mi vida porque hay cosas que yo hago que yo no he entendido. Y a través de esta palabra yo dije, bueno, empecé a meditar y Dios ponía esto. En la vida no hay casualidades, no hay coincidencias. ¿Sí? En la vida hay propósitos de Dios. Cuando leía este versículo, el profeta le dice, ay de los que se embriagan. Hay muchos en esta mañana, el mundo por decir así, ¿cómo se levantaron? Buscando un ¿qué? Una cerveza, buscando un trago, buscando algo para quitarse ¿cómo le dicen? La cruda. Nosotros en mi pueblo decimos la goma. Yo no sé cómo dicen en otros países, ¿sí? Y este versículo dice, ay de los que de mañana se levantan, dice, buscando un trago, ay de ellos. Seguramente el pueblo de Israel cuando estaba cómodo, cuando tenía todo, seguramente ellos, ¿qué hacían? Bueno, cuando vamos más adelantito allí dice, por ejemplo en el versículo 10 o en el versículo 12, dice, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, o sea, cuando alguien, me imagino que el pueblo de Israel en ese momento estaba cómodo, tenía todo. Ellos se emborrachaban, hacían fiestas, ponían música. De plano ponían las músicas, o sea, que a ellos les gustaba, dice, con arpas, con tamboriles, dice, con flautas, vino, porque había comodidad, había mucho, ¿sí? ¿Qué les importaba? Desvelaban toda la noche, ¿sí? Bailando, endrogando, yo qué sé. Cuando leía este versículo, hermanos, seguramente podemos decir que era otra causa de que ellos se habían olvidado de Dios. ¿Sí? ¿Qué les importaba? Ay, ¿para qué voy a adorar a Dios si estoy bien? Yo no necesito de Dios. Tengo todo. Tengo 2, 3 casas. Tengo 2, 3 terrenos. Tengo dinero. Tengo carros. Tengo muchos camellos. ¿Qué? Yo no necesito de Dios. Seguramente no. En ese momento eran camellos. Eran burros. No como en nuestro tiempo, carros, vehículos. O sea,
en ese tiempo tenían. ¿Qué les importaba? Hermanos, pero cuando vemos un poco más sobre la embriaguez, ellos hacían eso. Era una de las cosas que a Dios, cuando vemos en la palabra, dice que en Apocalipsis habla de eso. Los borrachos dice que no heredarán el reino de los cielos. Y cuando vemos en toda la palabra, habla de la borrachera, de la embriaguez. ¿Sí? La embriaguez causa muchas cosas. Pero ¿qué es lo primero que puede causar la embriaguez? Bueno, físicamente o emocionalmente, la embriaguez es perder el conocimiento y entregarse a sus pasiones. ¿Sí? Dicen por ahí que el borracho dice la verdad, no dice mentira. Dicen por ahí, ¿no? ¿Cuántos fueron borrachos aquí? ¿Cuántos eran borrachos, pues? ¿Sí? Cuando uno ya tiene con sus traguitos ahí, empieza a decir cosas feas. ¿Sí? Empieza a insultar a medio mundo, siente que es el hombre más súper de la tierra, sin darse cuenta que es el más tonto. ¿Sí? Sin darse cuenta que es el más bajo. Perdón por la palabra que usé. Pero no me preocupa porque nosotros ofendemos a Dios cada día, cada momento. Hermanos, la borrachera, la embriaguez, causa muchas cosas. Pero eso, perdemos el conocimiento. ¿Cuántos ahorita han perdido el conocimiento por esta noche? No quiero mencionar, pero, y sí lo voy a mencionar, espere nomás, aguante. Pero la emborrachez o la embriaguez espiritual, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Porque ya no nos emborrachamos así, con vino, con cervezas, ¿o sí? ¿Hay alguno aquí? Bueno, si hay alguno, pues es un tiempo que conozca a Dios. Pero nosotros ya no nos emborrachamos, no con cerveza. Pero ¿qué tal la embriaguez espiritual? Y la Biblia habla de eso. Amós capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice? O si lo tiene en la pantalla, hermano, por favor póngalo. En la nueva traducción, bueno, lo voy a leer en Amós capítulo 2, versículo 8. Voy a leer del 6, 7 y 8. Dice, así ha dicho Jehová por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotea en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos, y tuerce en el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Hermanos, la embriaguez en la nueva traducción viviente dice, esto es lo que dice el Señor, los habitantes de Israel han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotea en el polvo a los defensos y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer y así profanan mi santo nombre. La embriaguez muchas veces hace eso.
¿sí? En lo físico, por ejemplo, en este tiempo, la gente ya no, o sea, no se da cuenta de qué es lo que está haciendo, ¿sí? Sin darse cuenta, por ejemplo, en este tiempo, se emborrachan, se meten con otras personas que no debe ser, ¿sí? Y es un pecado delante de Dios. Nosotros quizás no hacemos eso, pero ¿qué tal nosotros nos embriagamos con el dinero, con lo que tenemos? ¿Y cómo? ¿Cómo así? ¿Se puede uno emborrachar con el dinero? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? Quizás no tomamos cerveza, no compramos cerveza, pero sí compramos otras cosas que quizás no es beneficio para nosotros. Quizás utilizamos el dinero o algunas cosas para, yo qué sé, para hacer daño, para causar daño, ¿sí? Quizás nosotros humillamos a alguien porque tenemos dinero. Quizás vemos a alguien más bajo porque no tiene algo mejor que nosotros. Vemos a los demás como, sí, esa es embriaguez espiritual. No nos damos cuenta, estamos mal, estamos perdidos, ¿sí? Nosotros que nos creemos que somos los mejores y no nos damos cuenta que somos los más peores. Por eso es que el profeta habla aquí de eso, o habla de los desválidos, habla de las personas humildes, están embriagados por eso. El versículo 7 habla de eso, pisotean, dice, al indefenso. El versículo 8 dice, en sus fiestas, ¿qué hacen? Religiosas están a sus anchas, dice, o se presumen, pues, de algo que no les ha costado, ¿sí? Hay muchas personas que hacen eso, presumen con lo que tienen, pero por allá están humillando a otros. Aquí en este país no pasa esto. En mi país sí pasa, porque muchos de nosotros inmigrantes que hemos llegado a este país, muchos han dejado sus casas, su terreno hipotecado para venirse a este país, ¿sí? ¿Y qué hacen los de allá? Pues ellos presumen con cosas, ¿no? Pero cosas que adquirido, obviamente no solo ellos tienen la culpa, pues el culpable es uno mismo por dejar sus cosas. Pero ellos presumen con eso, no les ha costado, no les cuesta. ¿Sí? Aquí en este país quizás no pasa eso, yo no sé, pero si hay alguien, pues es mejor que medite. Oseas capítulo 10 y 11. ¿Qué dice Oseas capítulo 10 y 11? Capítulo 4 digo, versículos 10 y 11. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicaron vino y mosto, quitan el juicio. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, comerán, pero seguirán con hambre. Se prostituirán, pero no lograrán nada, porque han abandonado al Señor para rendir culto a otros dioses. El vino le ha robado el entendimiento a mi pueblo. ¿Qué hace la embriaguez? Roba el entendimiento, como hemos venido, pierde el entendimiento. En lo espiritual, lo mismo. Vemos esto aquí, y en Apocalipsis habla también de la embriaguez.
Apocalipsis 17:2. ¿Qué dice? Póngalo ahí, hermano, para adelantarme rapidito. Apocalipsis en la Nueva Traducción Viviente dice: los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Vemos que la embriaguez, hermano, hace destrozo, ¿sí? Por eso es que el mundo en este momento no reflexiona, el mundo no considera, el mundo no ve lo que Dios está haciendo o lo que Dios está mostrando, ¿sí? El Salmos 19, 1 y 2 dice que Dios, ¿qué hace? Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Muchas veces no nos damos cuenta de la gloria de Dios, no vemos las obras de Dios, no vemos muchas veces lo que Dios hace en nosotros. La embriaguez nos ha cegado espiritualmente. Por eso es que en este tiempo, cuando la gente dice, por ejemplo, Nochebuena, pregunta: ¿cuántos pueden decir aquí que pasaron una Nochebuena? Levante la mano así, nomás por ver. Ninguno. ¿No pasaron una Nochebuena? Okay. ¿Deberíamos pasar nosotros una Nochebuena? ¿Sí o no? Sí, hermano. La gran diferencia es que todas las noches, ¿qué? Son buenas. Claro, todas las noches son buenas. El problema es cuando la gente dice Nochebuena, ¿qué es lo que está diciendo inconscientemente? ¿Qué es lo que está diciendo cuando dice esta noche es Nochebuena? Está diciendo inconscientemente que los 364 días son malas. Bueno, yo lo entiendo de esa manera, no sé usted. Cuando usted dice es que hoy es Nochebuena, ¿ok? Entonces todas las noches anteriores, ¿qué? Son malas, ¿no? Eso, ¿sí? O a menos que usted lo entienda de otra manera, pues bueno, yo lo entiendo de esa manera. Ya. Entonces, la gente dice Nochebuena, ¿ok? El problema, digo, esto, ¿no? Pero todas las noches son buenas porque todo lo que Dios creó, todo es bueno. Y Él lo bendijo. Y lo vemos desde Génesis, ¿sí? Todo lo que Dios hizo, creó, todo es bueno. El problema es que nosotros los seres humanos lo hemos torcido, ¿sí? Porque somos torcidos, entonces torcemos las cosas. Pero no, todos son buenas, ¿sí? Pero, como en la palabra siempre hay un pero, y como siempre hay peros, el problema es que cuando dicen Nochebuena, según el mundo, no es Nochebuena, es una noche. Es una noche mala, hermanos. ¿Saben por qué? Porque en esa noche se sacrifican muchos, ¿qué? Muchas cosas a demonios. Lo que leemos en Deuteronomios. En esa noche donde la comadre con el compadre y la comadre con el compadre con la comadre. En esta noche es cuando
Hay mujeres abandonadas por sus esposos por irse con otro. Hijos huérfanos porque el padre se emborrachó y los trajo un carro. ¿Sí? Porque en esa noche es cuando la gente o las personas, los que estuvimos allí en un tiempo, ¿qué es lo que hacíamos? Todas las noches pasaban desvelando, ¿sí? Se endrogaban, se emborrachaban y hacían todo ese pecado, lo que vimos ahí en Amós y en Oseas, ¿sí? ¿Qué importaba? ¿Sí? ¿Cuánta gente en esta noche adulteraron y fornicaron? No, los que son parejas y esposos, tranquilo, no pasa nada. Pero en el mundo, ¿cuántos hombres ahora mismo están encerrados en la cárcel? ¿Cuántas personas están en los hospitales? ¿Cuántas mujeres se quedaron sin gasto en esta semana? ¿Cuántas personas perdieron el trabajo? Y dicen que es Nochebuena. ¿Es cierto? No, no es cierto. No es Nochebuena. Por eso es que nosotros que estamos aprendiendo la palabra, hermanos, es uno de los pecados de Israel. Dice que se emborracharon y les decía, ay de ustedes, que de mañana buscan la cerveza, de mañana se embriagan. ¿Sí? Y cuando leemos los versículos, Dios estaba ya casi ejecutando un juicio sobre este pueblo. ¿Sí? Por eso es como nosotros como iglesia, en esta semana que pasó, me hicieron algunas preguntas. ¿Ustedes como iglesia celebran la Navidad? Yo, pues con mis argumentos ahí, pues le dije algunas cosas. Le dije, no. ¿Por qué no? Porque no es bíblico. No dice en la Biblia específicamente. Nosotros usamos un versículo en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo porque es la voluntad de Dios. Usamos ese versículo, pero no dice específicamente celebre. Ahora, Dios en su sabiduría, Dios no dejó establecido. ¿Por qué? Porque el ser humano es un idólatra, empedernido, como dicen por ahí. ¿Sí? El ser humano, si un hombre ganó una Copa del Mundo, unos se están matando, robando, yo qué sé, hacen, ¿ya? Peleándose entre ellos y ellos allá abrazándose, dándose besos, disfrutando del dinero y otros matándose. ¿No es así, no? ¿Qué les gusta el fútbol? A mí me gusta el fútbol, veo. Decía a alguien ayer, si se comiera, quizás comiera yo fútbol, pero como no se come. Bueno, sí, algunos comen porque de eso viven, ¿no? Sí, algunos sí, los que practican, pero los profesionales. Pero unos como nosotros, no, ¿qué va a comer yo de fútbol? ¿Y peleando con otro? No, somos buenos para idolatrar. A eso sí. No, hermanos. Por eso es que es un pecado que el Señor nos dice aquí. Por eso es que en el versículo 20 de Isaías, cuando leemos, ¿qué dice? Ay de los que a lo malo dicen bueno, dice, y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿La cerveza es dulce?
La chela, como dicen por ahí, es dulce, ¿no? Ay, qué rico. No, hermano, yo tomé un montón de cerveza y esas cosas, no es dulce, es amargo, apesta. Cuando usted amanece, su boca parece una letrina. Y no me da vergüenza decirlo porque yo hacía eso antes. ¿Sí? Ahora por la gracia y la misericordia de Dios estoy aquí. No sé usted. No sé usted. Yo no sé de dónde lo sacó el Señor. Por eso es que este pueblo estaba sumido en esas situaciones. Sin embargo, Dios, en su misericordia, en su gracia, Él siempre hablaba. Aunque a lo bueno le decían malo, Dios en su misericordia lo levantaba. ¿Sí? Por eso es que en este tiempo la palabra nos habla, la palabra nos instruye, la palabra nos exhorta, la palabra siempre está ahí. Ahora, ya que usted y yo no entendamos, esa es otra cosa. Eso puede ser desobediencia, soberbia, altivez, eso sería. Pero Dios siempre nos habla, siempre levanta profetas. Hermanos, en este tiempo la gente sacrifica muchas cosas, ¿sí? Como dije, a veces no les importa sacrificar la vida, incluso, por hacer maldades, pero no sacrifican un tiempecito para adorar a Dios, para congregarse, para reunirse con los hermanos, ¿sí? Preparando esto venía a mi mente, ¿qué es lo que hacen los borrachos? Se buscan, hey, venga, gasta su dinero con ese borracho, va, aquí hay dinero, tiempo no hay para gastar, dice uno. ¿Qué tal ahora los hermanos? ¿Somos hermanos? Pero ni le invita una soda, ni le dice, hermano, aquí está, le voy a dar para un su chupete, o una paleta, pues te digo chupete, porque así decimos nosotros, es una paleta, pues. No, ni eso. Ah, si usted tiene, no, aquí no sale, porque si sale, no. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Yo preparando esta palabra, Dios tocaba mi corazón. Nosotros lo compartimos con nuestros hermanos. Quizás hay alguno que tiene alguna necesidad. ¿Qué importa? Que mire, que hace, que trabaje. Si yo lo que tengo me ha costado, así somos. Así somos. Por eso es que el Señor nos llama a un arrepentimiento. Por eso el Señor nos dice, escuchen. ¿Sí? Hermanos, por eso Dios habla antes de ejecutar su juicio. Dios no es como nosotros. Me lo hiciste, me lo pagas. No, Dios habla antes. Él advierte, como dicen en el ejército de mi país, el que advierte no es traidor. ¿Sí? Es un dicho en el ejército de mi país. Así que el que advierte no es traidor. ¿Sí? Entonces, Dios, en su misericordia, Él nos habla. Como tercer punto, el efecto de la causa. El efecto del juicio justo de Dios. Antes que este pueblo fuera a la cautividad de Babilonia, Dios levanta a un profeta. ¿Y saben quién es? El profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue levantado. ¿Sí? Y Dios lo levantó porque el pueblo se había apartado de él. Porque el pueblo se había olvidado de Dios. Porque el pueblo había desobedecido. Ajá.
Y Dios levanta a este profeta para que el pueblo por lo menos se arrepintiera. Por lo menos tuviera esa reflexión. Quizás en esta mañana Dios haya hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Nosotros debemos reflexionar. Quería hablar más del tercer punto, pero yo creo que Dios ha hablado suficiente a nuestras vidas. Y Él es justo y Él es fiel con su palabra. El que tiene oído, oiga, dice la palabra. ¿Sí? Yo voy a cortar aquí porque yo sé que el tiempo es corto para muchos. Y por eso es que si Dios ha hablado hoy a su vida, Él dice en Isaías capítulo 1, 18, dice, venid luego, dice Jehová, para que estemos a cuenta. En Apocalipsis dice, Él está a la puerta y llama. El que abre la puerta, dice, entraré y cenaré con Él. Si Él hoy habló a su vida, usted es el responsable y yo somos los responsables de retomar lo que hemos dejado de hacer, si nos hemos olvidado. Si alguna vez sirvió en un área de la congregación, yo creo que es un tiempo de pedirle al Señor que nos perdone. Es un tiempo de pedirle al Señor que nos ayude a que nosotros retomemos o nos arrepintamos. Como hombre, como mujer, como hijos, como congregación. Yo creo que es un tiempo donde nosotros debemos recapacitar en nuestras vidas. ¿Qué estamos dejando a nuestros hijos? Y yo sé que es una palabra que es dura, no es fácil, pero es nuestra responsabilidad. Si Dios ha hablado hoy a su vida, yo solo quiero invitarle a que incline su rostro ahí donde está. Ahí donde usted está. No se levante, no se pare. Incline su rostro y pídele a Dios, Señor, perdóname por lo que he hecho o por lo que no he hecho. No me mire a mí. Incline su rostro ahí, pídele al Señor, dígale, Señor, yo sé que no estoy haciendo lo que tú quieres. Si usted es consciente, si usted entendió la palabra, si el Espíritu de Dios habló a su vida. Y si no, pues también usted es libre de hacer lo que usted quiere. Pídele al Señor, hable su boca, dígale al Señor, Señor, perdóname. Perdóname porque he pecado. Perdóname porque me he olvidado de ti. Perdóname porque no he instruido a mis hijos en tu palabra. Perdóname porque muchas veces no he hecho tu voluntad. Pídele al Señor que renueva su vida, su corazón, su mente. Pídele al Señor que le dé esa fuerza, ese querer, ese hacer. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos. Es difícil. Como hombre, como seres humanos, nosotros no podemos. Pero con la fuerza del Señor, Él sí lo hace. Porque Él lo ha prometido. Isaías 40:10 dice, no temas que yo estoy contigo. No temas porque yo te levantaré, dice, con la diestra de mi justicia. Él es el único. Quizás está pasando por alguna situación difícil, problemas familiares, problemas